Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy, poniéndonos un poco el sombrero de profesor de geología, vamos a adentrarnos en una de las historias más fascinantes de supervivencia e ingeniería subterránea que existen. Vamos a hablar del increíble patrimonio geológico de las Islas Canarias y de la histórica, y a veces titánica, lucha de su población por dominar la gestión de los recursos naturales. Porque, pensadlo un segundo. ¿Cómo se saca agua exactamente del interior de un volcán? Suena casi a ciencia ficción, ¿verdad? Pues es una pregunta absolutamente crucial, porque la respuesta no solo es un reto brutal de ingeniería, sino que literalmente define toda la historia y la supervivencia en este archipiélago atlántico. Y el gran secreto de toda esta maravilla natural está aquí, en los diques basálticos. Fijaos bien, estas formaciones rocosas actúan en la práctica como gigantescos muros impermeables bajo tierra. Básicamente atrapan el agua de lluvia en lo más profundo de la roca volcánica y la mantienen ahí, almacenada a gran altitud y sometida a una presión hidrológica que es, una absoluta genialidad de la naturaleza. Para entender todo este enorme rompecabezas, hoy vamos a seguir esta hoja de ruta. Empezaremos por la base geológica, pasaremos al ingenio histórico, veremos el catalizador que lo cambió todo, analizaremos el impacto social y, por último, aterrizaremos en los conflictos de la realidad moderna. ¡Vamos a ello! Empezamos con la primera sección, la base geológica y estas increíbles presas subterráneas. Vamos a ver la ciencia exacta que hace posible toda esta red hídrica. Imaginad por un momento que estáis de pie cientos de metros bajo tierra, en las mismísimas entrañas de un volcán. La naturaleza ha creado ahí unas estructuras que parecen panales de abeja y que funcionan como un acuífero elevado. Es decir, son capaces de sostener inmensas cantidades de agua a cientos o incluso miles de metros sobre el nivel del océano. Es literalmente el almacén natural perfecto. Pasamos a la sección 2, el ingenio histórico o cómo pasamos de aprovechar simples manantiales a perforar complejas galerías kilométricas a lo largo de los siglos. El registro histórico de esta evolución es una auténtica pasada. Todo empieza en el siglo X, con los agricultores indígenas domesticando los flujos de agua superficial de los manantiales naturales. Y desde ahí presenciamos un salto enorme hacia los formidables auges de la ingeniería y minería subterránea en el siglo XIX, hasta aterrizar en las complejas normativas contemporáneas. Y el salto tecnológico, como podéis imaginar, es abismal. Si comparamos los antiguos qanats, que eran unos canales horizontales de estilo iraní muy sencillos que funcionaban por pura gravedad, con las galerías volcánicas modernas, que perforan la roca con explosivos a miles de metros de profundidad, en fin, es pasar de una técnica rudimentaria a una maravilla absoluta de la ingeniería civil. Vamos con la sección 3, el catalizador, los cultivos sedientos. Porque claro, ¿qué fue exactamente lo que empujó a toda esta población a picar miles de kilómetros de roca maciza? Pues el detonante indiscutible fue la brutal explosión de la demanda agrícola durante el siglo XX. Los manantiales superficiales irremediablemente se iban secando y a la vez se apostó por cultivos históricos que necesitaban enormes sistemas de riego constantes. Hablamos de la caña de azúcar, la cochinilla, el plátano y la vid. Todo esto obligó a los isleños a buscar el agua cada vez más y más abajo. Fijaos en las durísimas condiciones de la época. Los primeros mineros del agua trabajaban entre estos estratos rocosos en turnos extenuantes de 12 horas, que allí conocían como piñas. Avanzaban metro a metro, a base de pico y dinamita, hacia el interior más oscuro, húmedo e inestable del volcán. Una lucha verdaderamente épica. El contraste con el presente es, como veis, absoluto. La infraestructura moderna y las actuales soluciones hidráulicas han transformado estas antiguas minas de roca viva en arterias subterráneas súper sofisticadas, llenas de tuberías y tecnología de riego altamente regulada. Y para que os hagáis una idea de la inmensidad de este esfuerzo humano, 2.000 kilómetros. Esa es la tremenda cifra de galerías y pozos que se han excavado en todo el archipiélago hasta la fecha. O sea, un gigantesco laberinto invisible que late justo debajo del paisaje de las islas. Entramos en la sección 4, el impacto social y el ascenso del aguateniente. Porque, evidentemente, conquistar esta geología tuvo unas consecuencias socioeconómicas inmensas y muy singulares. Hagamos una pausa para definir este término, porque es fundamental para entender la región. El aguateniente es el equivalente al terrateniente convencional, pero en lugar de tierras es el dueño del agua. Una figura de muchísimo poder, nacida precisamente de la privatización histórica de estos valiosos caudales subterráneos. Y al final son matemáticas puras. Si resulta que más del 80% del abastecimiento de agua de las islas viene del subsuelo, quien controla ese mundo subterráneo tiene en sus manos un inmenso poder económico y social en la superficie. Así de simple.
Históricamente, esta dinámica dio pie a lo que se conoce como la sacarocracia, una auténtica aristocracia del azúcar. Desde el siglo XVI, unas pocas élites familiares se hicieron con el control casi absoluto de la hidrología, mediante unos sindicatos llamados heredamientos, y con ello dominaron toda la economía local agrícola. Y así llegamos a la sección 5. La realidad moderna, donde la ingeniería y el conflicto legal se dan la mano. Vamos a traer todo este legado histórico a nuestros días. Hoy contamos con proezas de la ingeniería moderna, como estos formidables cierres de hormigón diseñados por ingenieros de la talla de Carlos Soler Ligeras. Básicamente permiten taponar el dique basáltico, convirtiendo el acuífero en un embalse subterráneo altamente controlable, con su propia llave de paso. Pero poniéndonos la bata de académicos imparciales, hay que hablar de la enorme fricción que existe hoy en día. Tenemos, por un lado, a las entidades privadas defendiendo firmemente esos derechos de propiedad y las gigantescas inversiones que hicieron en el pasado, y por otro, a los movimientos sociales y ecologistas que argumentan, sin descanso, que un recurso tan vital debe ser de control totalmente público para garantizar el equilibrio medioambiental. Y ojo, porque esta compleja fricción legal y ambiental se concentra abrumadoramente en las islas occidentales, que tienen un relieve volcánico mucho más abrupto. Fijaos en Tenerife, que acapara por sí sola el 65% de todas estas formidables captaciones subterráneas. Como es lógico, esta tensión salta continuamente a la esfera política. Como bien advertía Marcos Lorenzo, al señalar que ciertos lobbies manejaban las instituciones hídricas en lugar de velar por el interés público, existen debates muy vivos sobre si los grupos de presión del agua siguen ejerciendo hoy en día demasiada influencia. Así que, frente a un panorama moderno que se enfrenta a continuas emergencias hídricas, nos queda una reflexión obligatoria: ¿de qué manera van a lograr las islas equilibrar el enorme peso de su legado de ingeniería privada con las presiones actuales hacia una gestión 100% pública de los recursos naturales? Es un debate fascinante que, sin duda alguna, seguirá esculpiendo la historia de Canarias. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en el próximo.